milagrosa en el desierto a todas esas tierras cercanas del mar de Galilea, y toda esa gente, y me imagino que tenían curiosidad, ¿verdad? ¿Quién es este Jesús que está haciendo estos milagros, que camina sobre el agua? Bueno, no sabían acerca de eso tal vez todavía porque era muy temprano, pero sí sabían de lo que él acababa de hacer en el desierto, de darle de comer a los 15 a 20 mil personas, que son 5 mil hombres, y contando sus familias como 15 mil, 20 mil personas. Entonces había curiosidad, pero es interesante que podemos ver en esas tierras una hambre, ¿verdad? Por sanidad. Que al escuchar que el Señor venía a la tierra, esa gente corría hacia Él, ¿verdad? Venía buscando solo querer tocar el borde de su manto. Ahora, esto es interesante porque ahí podemos ver el poder de la encarnación de Dios. ¿Ok? Si se acuerdan, en el tabernáculo, cuando llegabas al lugar santísimo, la presencia de Dios se manifestaba de una forma tan fuerte que de hecho afectaba lo material, porque si alguien entraba ahí y no había hecho los sacrificios necesarios, su corazón no estaba en el lugar donde debería estar, caían muertos, ¿verdad? Entonces podemos ver que la gloria de Dios afecta lo material de una forma impresionante. En este caso, por medio de la encarnación de Cristo, cuando Él toma carne, Él empieza, la carne ya no es una carne normal, es una carne que ahora actúa de acuerdo al Dios divino. Por medio de eso, la ropa que toca su carne también tiene poder divino, ¿verdad? Porque Él así lo hace. Entonces la gente viene y quieren ver eso con sus propios ojos y quieren solo tocar ese manto. Para concluir el capítulo, ahí Jehová una vez demuestra su poder para concluir el capítulo 14. Leamos Éxodo 15, versículo 26. Acuérdense, contexto. Lo que acaba de suceder ha sucedido en el desierto. Hablamos del tema de aquel nuevo éxodo, de aquella nueva persona que iba a representar a Moisés a librar su pueblo. Y ahora Jesús continúa con ese trabajo de libertad, ¿verdad? Y dice, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviará a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Verdad? Así podemos ver que el capítulo 14 concluye con Jehová el sanador. ¿Verdad? Jehová ya le da de comer a las multitudes, Jehová camina sobre el mar y ahora vemos que Jehová es el sanador. Ahora, empecemos con el capítulo 15. Y vamos a leer el capítulo 15, versículo 1 al 14. Dice, entonces se acercaron a Jesús, porque este es el tema de ahora. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿tú? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Ok? Y ahí, dejarlos son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ese es el título de ahora. Ciegos, guías de ciegos. Ciegos, guías de ciegos. ¿Ok? Ahora, noten que siempre dentro de esa multitud que llega a querer escuchar de lo que el Señor está predicando, de ver sus maravillas y de ver ese poder de sanidad, siempre llegan espías, ¿verdad? Espías mandados por Satanás mismo, espías que trabajan para Satanás. Llegan a querer confrontar al Señor trabajando con el mismo corazón que trabaja Satanás cuando trata de tentar a Jesús en el desierto, en Lucas 4, Mateo 4. Ellos trabajan con ese mismo espíritu que quiere desafiar a Dios. Pero lo hermoso es que el Señor toma esas ocasiones de cuando estos fariseos se tratan de rebelar en contra de Él o confrontarlo, y Él usa esas ocasiones para manifestar su sabiduría y demostrar su poder. ¿Ok? Ahora, aquí vemos el problema antiguo. ¿Cuál es el problema antiguo? El problema antiguo es el legalismo. ¿Ok? El seguir tradiciones humanas que no son derivadas de las sagradas escrituras. ¿Ok? El legalismo es tan cercano al corazón humano que de hecho Eva sufría de esa enfermedad, de la enfermedad del legalismo. Leamos Génesis capítulo 2, versículo 17. Miren algo clave. Noten. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué? No comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, ¿cuál es el mandato de Dios? ¿Cuál es la palabra de Dios ahí? No comas. Ok, no comas. Ese es el mandato de Dios. Ahora, leamos Génesis 3, del 2 al 3. Noten. Ahora, Satanás está tentando a Eva y miren cómo responde Eva. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto, del 2 al 3, podemos comer. Ahora el 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. ¿A dónde dijo Jehová que no tocaran el árbol? No lo dijo. Le dijo: no comas del árbol. Eva empieza a agregar lo que se llama legalismo. Dijo: Dios me dijo a mí que no coma y también me dijo que no lo toque. Jehová no le dijo eso. Ahí podemos ver que naturalmente el humano desea agregarle a la palabra de Dios sus propias emociones. Es natural. ¿Quién sabe por qué sucede eso? Tal vez en Eva había nacido curiosidad, temor. Quiero tocar ese árbol. Y en su mente empezó a inventar leyes o reglas que Jehová no le había dado.
Jehová no le dijo no lo toques, le dijo no comas. Y ahora les quiero decir algo. No vamos a entrar ahí, pero esto es antes de la caída. Esto es antes de la caída porque no había comido el fruto. Les voy a decir esto. En la palabra de Dios, no dice, cuando Él termina la creación, dice que la creación era ¿qué? Muy buena. Pero no usa la palabra perfecta porque solo hay uno que es perfecto. Hace la distinción entre la creación y el creador. Es muy buena, pero no perfecta. Porque hay distinción. Perfecto es Dios. ¿Ok? Ahora, pero ahí vamos a dejar eso. Ahora, aquí vemos que el humano naturalmente desea agregar sus propias creencias, ¿verdad? Y cuando nosotros tomamos esa creencia, nuestra propia palabra, y la elevamos y la ponemos en el mismo nivel que la palabra de Dios, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría porque ahora tú te crees el juez y tú crees que tu palabra y tus creencias tienen el mismo ¿cómo se llama? Estatus que la palabra de Dios. Tú piensas que la palabra de Dios y el Espíritu Santo no son suficientes para enseñarle a su iglesia y llevarlos a toda la verdad. Piensas que Dios necesita de ti. Eso es un insulto hacia la palabra de Dios. Empezar a agregar reglas que no son derivadas de las Escrituras y decir que si no haces eso estás en condenación. Exacto. Ese es el pecado antiguo. El problema antiguo. Sucede desde el principio hasta el final. De igual manera, los judíos elevan sus propias tradiciones al mismo nivel que la palabra de Dios. Leamos Levítico 15 del 10 al 12. Noten lo que los fariseos critican de los seguidores de Jesús es que no se lavan las manos antes de comer. Y ellos mencionan que estas son tradiciones de los ancianos de su religión. De aquí es donde sacan esa tradición. Ahora, aquí vamos a ver otro tipo de legalismo. Está el legalismo donde tú te lo inventas y está el otro lado del legalismo que tú usas la palabra de Dios y tratas de transformar o hacer que la palabra de Dios diga lo que tú crees. Ahora la palabra de Dios ya no es la palabra de Dios, es tu palabra. Esa es otra forma de legalismo. El interpretar las sagradas escrituras a tu manera. Y poner reglas, ¿ya? Y poner reglas que no existen. Leamos Levítico 15, del 10 al 12. Cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, contexto, debajo de él está hablando de aquella persona que tiene flujo, ¿ok? No vamos a ir a especificar ahí, pero habla de las dos, flujo de hombre y flujo de mujer también. Este es el contexto de todo este capítulo. Ahora, noten, debajo de él será inmundo hasta la noche, y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Siguiente versículo. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Ok, entonces el contexto no tiene nada que ver con comer, ¿verdad? Aquí no están hablando de lavarse las manos antes de comer, están hablando de ese lavar que sucede cuando aquella persona es considerada inmunda porque tiene flujo. Ahora, de ahí vienen los judíos con sus interpretaciones talmúdicas, que es el Talmud, es el libro que regula las creencias de los judíos, sus tradiciones, y toman eso y ahora dicen, hey, yo les digo que también es ley que laven sus manos antes de comer porque si no están quebrando la ley.
¿Ok? En ese momento vemos lo mismo, el legalismo. El elevar sus propias creencias, lo que ellos creen que la palabra de Dios dice, tal vez ni lo creen, tal vez ni lo creen, tal vez solo lo usan como una excusa. Y en este momento elevan eso con la palabra de Dios al mismo nivel. Idolatría, legalismo. Eso es un problema serio. Es un problema muy serio. Porque estás insultando la sabiduría de Dios. Sorry God, you weren't enough. Necesitas que yo dé mis puntos aquí a la par ahí de tu pasaje, porque mis puntos son necesarios. Se te olvidó incluirlos. Es un insulto. Y tristemente la iglesia de ahora en día sufre de eso. Sufre. En vez de ser sola escritura, queremos ser solo nosotros. No quieren derribar todas sus creencias de la escritura, quieren derribarlas de su propio corazón. Sí. Ajá, no, por eso no. No. Sí, claro. Era inmundo. Lo quebraban. No existe. También, claro, al lavarse las manos al entrar al tabernáculo, al entrar, ahí habían lugares, pero es muy diferente. Es contexto completamente diferente. Tanto que ellos creen que Jehová debe de someterse a sus tradiciones, al Talmud. Imagínense, qué interesante decir eso, ¿verdad? Ok, ahora vamos al versículo 3 del capítulo 14, continuamos. Versículo de Mateo, sí. Mateo capítulo 14, versículo 3. 15, versículo 3. Todavía estoy en el 14 yo en la mente. Ok, respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ahora miren cómo le hace aquí Jesús, le hacen uno, reverse card. Ustedes me quieren confrontar a mí diciéndome, ¿por qué mis discípulos quebrantan las tradiciones? Y Dios le dice, ustedes quebrantan el mandato de Dios. Está peor, ¿verdad? Noten cómo Jesús responde. Él responde con una pregunta. Es común que Jesús respondiera con preguntas, porque eso causa que el humano autoanalice lo que está diciendo. Debería de notar que es una tontería lo que está diciendo. Muchas veces no lo hacen. Pero Jesús lo hacía eso para que reflexionaran. De hecho, ahí cualquiera persona se humillara y diría, wow, esa fue una pregunta un poco tonta. Pero vemos aquí que su corazón está muy orgulloso y muy duro y claro, no van a responder así. Pero aquí los confronta diciéndoles, ustedes quebrantan el mandato de Dios. ¿Qué es la tradición si entra en conflicto con la palabra de Dios? ¿De qué sirve servir al humano si tenemos que rechazar a nuestro Creador? ¿Verdad? Esa es la pregunta que le hace para que ellos autoanalicen. Ahora, leamos Colosenses capítulo 2. Vamos a ver mucha escritura ahora. Colosenses capítulo 2, del 20 al 23.
Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? ¿Ok? Tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Entonces le dice Pablo, si ustedes están en Cristo, ¿por qué se someten a las tradiciones humanas que al final destruyen? Sométanse a la palabra de Dios, ¿verdad? Este es el dilema. Leamos capítulo 4, ahora sigamos capítulo 4, Mateo 15. Versículo 4, capítulo 15. Ahora, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Vamos al 5. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. 6. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Miren, este método del que está hablando aquí es un método muy sucio que usaban los fariseos para tratar de esquivarse la responsabilidad. ¿Ok? Ellos tenían un método bien sucio y no honesto para deshonrar a sus padres. ¿Ok? Si sus padres estaban en necesidad, claro, sabiendo que los fariseos trabajan con el pueblo romano, ellos tal vez tienen un poco más de dinero que los judíos, ¿verdad? Que el judío normal. Los padres se le acercaban y le decían, necesito dinero, me falta comida. Y esos, disculpe la palabra, pero desgraciados, cuando los padres le decían esto, decían una frase, corban, decían, corban, que significaba que, lo que tú me estás pidiendo ya se lo consagré a Dios. ¿Ok? O esta ya es una ofrenda hacia Dios, así que yo no te la puedo dar, porque yo ya dije la frase corban. ¿Ok? Y les decían, es que te lo quiero dar, pero no puedo desafiar esta promesa que ya le hice a Dios. Y lo hacían eso para no darle el dinero o la comida a sus padres. Sí, y evadir una. Entonces ahí Jesús les declara, miren, ustedes en tratar de seguir la ley a su propia manera, deshonran a sus padres, porque su corazón es un corazón no honrado, es un corazón mentiroso, ¿verdad? Y por eso Jesús les dice que ustedes merecen la muerte, porque no honran a sus padres, ¿verdad? Sigamos, versículo 7 de Mateo 15. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ok, para entender el contexto de esta profecía, tenemos que ir a Isaías, porque ahí está hablando de Isaías, capítulo 29. Leamos eso para entender el contexto de lo que Jesús les está diciendo. Es algo serio. Isaías 29, vamos a leer del versículo 1 hasta el 14. Ok. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro, las fiestas sigan su curso. Ok, Ariel. ¿Quién es Ariel? Ariel en este entonces se le llama a Jerusalén. Ok, Ariel significa león de Dios o altar. Entonces se le da un apodo. Ok, Ariel.
Y se está refiriendo a Jerusalén. ¿Ok? Significa león de Dios o altar. Claro, está diciendo, mira, Ariel, tú Jerusalén, eres un león. Eres una ciudad con poder. Y también eres un altar donde traemos sacrificios hacia Dios, ¿verdad? Entonces, por eso usa ese término, Ariel. 2. Mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor y te sitiaré con encampamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra y tu habla saldrá del polvo y será tu voz de la tierra como la de un fantasma y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo y la multitud de los fuertes como tamo que pasa y será repentinamente en un momento. Ok, veamos hasta ahorita. ¿De qué está hablando? Un juicio que va a traer en contra de Jerusalén, ¿verdad? Está diciendo que va a levantar a gente que venga en contra de Jerusalén. Dice que va a ser repentinamente. Sigamos. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Sigan. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que peleen contra Ariel, y todos los que peleen contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Siguiente. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra. Siguiente. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. ¿Quién hizo eso? Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque estos pueblos se acercan a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahí deja este versículo. Ok, noten, es un juicio que se declara sobre el pueblo de Israel y sobre sus profetas. Y Jesús toma este capítulo y se los aplica a los fariseos. Cuando los fariseos tratan de juzgar a Jesús por medio de sus discípulos, Jesús les responde con un juicio final hacia ellos. Y les dice, Jehová ha cerrado sus ojos para que ustedes no puedan leer y que no entiendan. Vemos aquí que Jehová, por medio de su juicio, puede cegar. ¿Ok? Eso es juicio. Ahora, este juicio, hay dos tipos, ¿ok? Primero, esto se llama un endurecimiento judicial, ¿ok? Endurecimiento judicial. Porque el humano, por medio del pecado, naturalmente tiene un corazón duro, ¿ok? Entonces, naturalmente, de hecho, si puedes poner Ezequiel 36:26.
tiene un corazón duro. Ahora, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Can you put 27? Y pondré dentro de vosotros mis espíritus y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ok, entonces el humano naturalmente tiene un corazón duro, un corazón que es ciego. Pero de ahí hay otro tipo de endurecimiento, que es el endurecimiento judicial. ¿Cómo? Ayúdame a deletrear porque soy malo ahí. Aquí está, judicial. Ok, endurecimiento judicial. ¿Qué es el endurecimiento judicial? Dios, cuando ve al humano, naturalmente tiene un corazón duro. Puede dar misericordia, Romanos 8 y 9, o dar juicio. Las dos cosas igualmente glorifican a Dios y son justas. Por eso le dice a Moisés que él tendrá misericordia en quien él tendrá misericordia. Y lo repite Pablo. Él puede tomar la decisión, él decide rescatar por medio de misericordia o traer endurecimiento judicial. Te digo que este es tu juicio y te daré y te entregaré hacia tus propios deseos. Sigue ahí donde tú quieres seguir. Este es mi juicio. Declaro que seguirás ahí. Quédate ahí donde quieres estar. Quédate en tu pecado. Quédate con tu corazón duro. Ese es el endurecimiento judicial. Y eso es lo que sucede en Isaías, que él declara sobre los maestros y sobre los profetas un endurecimiento judicial. Los dejaré ahí y ahí se quedarán con ese corazón duro. No les daré misericordia. ¿Qué? Está duro. Pero regresemos al último versículo de lo que leímos en Isaías 29, versículo 1 al 14. Vamos al 14. Regresemos al 12, perdón. Ok, vamos a terminar de leerlo otra vez más. ¿Quién demanda? No, Isaías 29, versículo 1 al 12. Ahí, ok. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Ok, 13. Dice pues el Señor, porque estos pueblos se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. 14. Aquí está la clave. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio. ¿Okay? Dios va a hacer un prodigio que va a excitar, a animar el pueblo una vez más, los va a sorprender. Y dice, grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Pablo hace referencias a eso. Leamos 1 Corintios 1, 18. Veamos cuál es ese prodigio. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este es el prodigio que Dios hará en el pueblo de Israel. Es el mensaje de la cruz. Dice que este mensaje de la cruz es locura para la gente. Es locura para aquel que es ciego. Es locura para el humano natural, como dice 1 Corintios 2:14. Porque solo puede ser discernido espiritualmente. Es locura. Y ahí vemos aquel endurecimiento judicial, que para el pueblo de Israel será locura.
Ok, regresemos a Mateo, capítulo 15, para terminar. Versículo 10. Ahora vamos por todos lados ahora, pero es que así está eso. Pues hace mucha referencia al Antiguo Testamento, vamos a ir por todos lados. Pero siempre regresamos al punto. ¿Ok? Versículo 10. Y amando así a la multitud les dijo, oíd y entended. Ahí noten que Jesús no les da excusa. No les dice, si quieren oigan y si quieren entiendan. Les dice, oíd y entended. ¿Verdad? Eso es un mandato. Es una orden. Entonces vemos que ahí no excusa al pueblo de Israel. Porque ellos no creen por medio de su pecado. Entonces siempre hay responsabilidad humana. Dios decreta dejarlos en ese pecado por medio de su endurecimiento judicial. Pero quedan en eso porque ellos siguen en su pecado y quieren estar en su pecado. Claro, el humano es responsable por cada pecado que comete todos los días. De ahí no hay duda. ¿Verdad? Entonces Jesús no los excusa, les dice, oigan y entiendan. ¿Verdad? Ahora, versículo 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Ahí está. Sigamos. 13. Pero respondiendo, él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Acabamos de leer Mateo 13 hace como un mes. Cuando están en la tierra, se planta un trigo y se planta una cizaña. ¿Quién plantó la cizaña? El enemigo. Entonces aquí está diciendo que la planta que no es plantada por el Padre Celestial, ¿será qué? ¿Por qué es plantada por quién? Por el enemigo. Los fariseos habían sido plantados por el enemigo. Desde un principio no fueron plantados por el Padre. Sigamos. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Aquí vemos el juicio sobre el pueblo de Israel. ¿Qué sucede? Dios muchas veces trae juicio a una nación pecaminosa, a una nación idólatra, por medio de profetas falsos. Por medio de profetas que son ciegos, y esos profetas ciegos llevarán a esa nación hacia el hoyo. ¿No es eso verdad ahora en día? Vemos juicios sobre naciones ahora en día. Vemos que profetas que dicen ser de Dios, que dicen hablar de cosas del reino, que dicen ser evangelistas, pero de su boca nunca sale el evangelio. Eso es el juicio que Dios trae a una nación, porque todos los que sigan a esos ciegos también terminarán en el hoyo. Es muy triste, pero eso sucede aún en nuestra nación. Se ha levantado una multitud de maestros falsos que enseñan sin poder ver, que tratan de enseñar sin poder entender y llevan a todo ese pueblo hacia el hoyo. Eso es juicio. Es triste que lo vemos ahora en día. Gente que se enfoca en todo lo carnal, en todo lo emocional, pero nunca se enfocan en lo que verdaderamente transforma la vida de la persona. Quieren enfocarse en todo lo que atrae a las personas hacia la iglesia, pero no se enfocan en el mensaje del Espíritu Santo que trae convicción. Eso es una forma de juicio. Tristemente la estamos viendo en nuestro país. Vemos que en nuestro país, yo por todo lugar que veo, que abro Facebook, veo hay un pastor hablando de que dependiendo de lo que tú hagas, Dios te va a bendecir. Claro, eso trae mucha gente. Es porque todos quieren bendición, amén. Yo también, pero ese es el enfoque.
No estoy diciendo, ahora, no quiero que escuchen lo que estoy diciendo y lo malinterpreten. Los dones del Espíritu son esenciales para la iglesia. Es esencial. Pero hay ciertas personas que les gusta enfocarse en hablar en lenguas todo el mensaje, pero cuando andan en la calle no pueden hablarle con amor a su prójimo. Eso es un problema. Que quieren enfocarse en que Dios va a traer sanidad, pero nunca traen el mensaje que salva y renueva el alma. Eso es una desviación de lo que la iglesia ha enseñado por 2000 años. El enfoque es la palabra de Dios y el evangelio. Y todo lo demás es parte de la iglesia, pero el enfoque siempre es el evangelio. Noten, en Hechos capítulo 1 y 2, cuando se hablan lenguas, ¿cuál era el propósito de las lenguas en ese entonces? Era la salvación del pueblo que estaba alrededor para que ellos escucharan el mensaje del evangelio con sus propios oídos. Claro, no solo eso es el propósito de las lenguas, pero siempre el énfasis de los dones del Espíritu llevan hacia el evangelio, llevan hacia Cristo, no hacia algo que nos emociona carnalmente, porque eso es temporal. Pero el Espíritu transforma de una forma eterna. Esa es la diferencia. Y tristemente en nuestras iglesias hispanas nos hemos desviado. Y claro, eso es parte del plan de Dios. Eso es juicio de Dios. Y no estoy diciendo que todos los que hacen eso son falsos profetas, no. Pero sí hay algunos que sí. Tristemente. No. Claro, nosotros creemos en las lenguas, creemos en la profecía. Eso está en la Biblia. Es parte del Espíritu Santo. De lo que el Espíritu Santo trae. Sí. Pero el enfoque es el evangelio. No dejemos que estas enseñanzas que son carnales, que son elevadas por aquellos fariseos y que se ponen al mismo nivel que la palabra de Dios, nos confundan. No dejen que eso suceda. Amarrémonos a la palabra de Dios. Vivamos en la palabra de Dios, vivamos en oración, vivamos en el Espíritu para que Él nos enseñe, nos revele, y sabemos que Él, siendo un buen pastor, nos va a proteger, ¿verdad? Creemos en eso. Nosotros como iglesia creemos que Él es un buen pastor, como dice Juan capítulo 10, y sus ovejas no se perderán. Eso lo creemos. Repasemos. Mateo 15, del 1 al 14. Tema: ciegos, guías de ciegos. Versículo 1 y 2, hablamos de la tradición, ¿verdad? ¿Qué dijimos acerca de la tradición humana? ¿Y qué dijimos acerca del origen de eso? ¿O desde a dónde vemos esa tradición humana o ese legalismo? Es la mejor pregunta tal vez. ¿A dónde lo vemos? Desde Eva. Es natural que el humano quiere poner sus emociones al mismo nivel que la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dijimos? Que era la excusa de los fariseos para no cuidar de sus padres, para no honrar a sus padres. Que ya se lo habían ofrecido a Dios, ¿verdad? Imagínese usted que si se le acerca alguien a usted en necesidad, y le dice, no, perdóneme, es que yo eso ya se lo prometí a Dios. Pero si no dice de Dios que tenemos que amar a nuestro prójimo. Amén. Imagínese eso. ¿Sí? Ahora, ¿qué significaba Ariel en Isaías 29? León de Dios y altar, y Ariel se usaba para hablar de qué lugar, de Jerusalén, ¿verdad? La ciudad de David. Hablamos de dos tipos de endurecimiento. El judicial y natural.
¿Cuál es el judicial? ¿Sí? Por medio del pecado. Y en Isaías, ¿cuál es el endurecimiento que vimos? El judicial, ¿verdad? Y terminamos con ciegos que guían a los ciegos. Y dijimos, ¿qué es eso? Dijimos que eso también es juicio, ¿no? Que Dios levanta falsos profetas, maestros falsos hacia ciertas naciones y ciertas generaciones, y lo vemos mucho también en el Antiguo Testamento. Es una forma de juicio. Claro, claro. Y también usaba a los pueblos paganos para que, sí, para que ellos también trajeran por medio de juicio, trajeran una infección a Israel también, ¿verdad? No solo física, pero también espiritual, porque ya estaban entrando en idolatría y ahora entraban en una idolatría total, ¿verdad? También dijimos que poner eso, nuestras propias emociones, al mismo nivel que la palabra de Dios, es idolatría. El legalismo es idolatría. Tratar de decir lo que nosotros queremos, insertarlo a la palabra de Dios, es idolatría. Sí. Igual es legalismo, falsa interpretación o inventos, que los dos son inventos. Sí, ¿verdad? Preguntas, comentarios. ¿Tú? No se encuentra eso en ningún lugar. Los proverbios del pecador, tal vez. No, nosotros no nos podemos ayudar. El que nos ayuda, el que nos da las fuerzas es Dios. Sí. Ujú. Medios musulmanes salieron esos. Sí, sí, claro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí, es un poco duro. Amén. Eso es lo que, así vivo yo, ¿verdad? Cuando a mí me recuerda lo que Dios ha hecho por mí, su gracia y su misericordia, yo no puedo ponerme aquí a sentarme a cuestionar su sabiduría y sus planes. Yo le digo gracias, Dios. Gracias, ¿verdad? Yo no me merezco nada, pero gracias. Esa es una vida que debemos de llevar, una vida de agradecimiento. No es problema tratar de escudriñar las palabras. Ok, quiero tratar de entender. Amén, gloria a Dios. Pero cuando llegas a un lugar en la palabra que Dios no te especifica por qué hace las cosas, porque es más allá de nuestro entendimiento. Y eso así lo tenemos que dejar. ¿Verdad? ¿Más preguntas, más comentarios?
un poco duro o no? Todo al suave. Esa es la verdad. La verdad de Dios confronta. Esperemos que transforme. Amén. Amén. Y lo hace de una manera bien explícita, ¿no? No lo hace tan así de una manera bonita, porque tristemente yo he escuchado ahora en día que la forma de cómo predican ciertos cristianos es tal vez muy cruel, no es amorosa. Y ahora en día estamos en un tiempo diferente y tenemos que ser más actualizados y que, de hecho, yo escuchaba decir que no tienes que predicar el evangelio, solo ama. Pero el amor está en el evangelio. ¿Cómo voy a predicar amor si no está en el evangelio? No puedo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, amor. Y tratan de, no sé, de como que creerse que ahora en día tenemos un mejor método de predicar el evangelio. Y se creen que son más sabios que Pablo, que Jesús, que los apóstoles, que ellos tienen un método diferente, más actualizado de traer el evangelio. Y que, no, solo ama, dicen, dale un abrazo y dile que Dios le ama. Sí, yo le digo que Dios lo ama por medio de Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que no crea se pierda. Se tiene que dar. Y ahora, yo tal vez no lo pudiera decir así como Jesús, porque Jesús es bien directo, ¿verdad? Yo no tengo eso en mí de decirlo, pero hay muchos que sí lo tienen dentro de ellos, decírselos así directamente a las personas, sin importarles. Gloria a Dios. Con tal de que sean guiados por el Espíritu y no de su carne. ¿Verdad? Oremos. Te damos gracias, Dios. Te damos gracias porque eres hermoso, eres poderoso, eres un Dios sabio, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. Te damos gracias porque cada día tú nos confrontas con tu palabra, tú nos enseñas a someternos a tu voluntad, a tu palabra, nos demuestras que aún en los planes que nosotros no entendemos, siempre te glorificas, siempre te exaltas por medio del juicio, por medio de la misericordia, por medio de endurecimiento o por medio de gracia. Tú eres Rey. Te pedimos, Señor, que podamos meditar en tu palabra y que cualquier cosa que sea enseñada, no importa dónde sea, que sea aquí en esta misma iglesia, que nosotros mismos llevemos a nuestro corazón a la casa y abramos nuestra Biblia. ¿Será verdad que lo que escuché ahora viene de ti? Porque nosotros, aunque traemos tu palabra, somos faltos, tenemos fallas, pero tu palabra no, es perfecta. Ayúdanos a confrontar toda enseñanza con tu palabra, que no solo asumamos que es verdad,